Lecturalia, don Ángel, me da pena la polarización que se vive en nuestro país. El fin de semana tuve la mala experiencia de perder amigos por hablarles mal del presidente. Hay una segunda parte. Y eso no solo pasa con amigos, sino también con la familia. Confirmé que es muy cierta aquella vieja frase de divide y vencerás. ¿Usted qué opina? En primer lugar, Lecturalia, es realmente algo inútil negar el ambiente de división que priva en el país, generado, por supuesto, por esta política, vamos a decir, consciente del presidente de la República. Es decir, cualquier intento que hiciéramos por negar eso sería simplemente un intento fútil, inútil, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí dijera uno, ¿qué es lo que pasa? Pues que cierta gente le hace caso al presidente. Muy bien. Sin embargo, cuando uno intenta convencer a otros de lo incorrecto de sus posturas, se llega a situaciones francamente inadmisibles o que no se pueden entender en modo alguno. Amigos se separan, pierden la amistad, lo cual significa ni más ni menos que no eran verdaderos amigos. Cuando por una discusión de tipo político se pierde o se cancela una amistad, quiere decir, para decirlo, valga la redundancia, rápido, es que no eran amigos verdaderos. La amistad es un sentimiento, Lecturalia, que acepta al otro, al amigo, tal cual es, sin reticencia alguna, sin cuestionamiento alguno. Es amigo y se le acepta. Pero el presidente actual, el bulto López Obrador, ha logrado separar lo que parecía durante decenios, durante años, inseparable. Amigos, parientes, compadres han perdido la amistad, la relación de parentesco, o la niegan o se separan, pero también los compadres se dividen, los colegas se empiezan a ver con recelo, etcétera. Esto no es nuevo en el mundo. Esta nueva oleada populista en el mundo parte de algunos elementos que son fáciles de identificar hoy en México. Primero, hay que determinar o definir un enemigo permanente, un adversario hacia el cual dirigir todos los malos comentarios. Es un traidor, es fifí, es hipócrita, es conservador, etcétera. Segundo, crear la división en el seno de la sociedad. Aquellos son los malos, pero nosotros somos el pueblo bueno y sabio. Aquellos son los que no quieren al pueblo, pero yo sí lo quiero. De tal manera que a fuerza de repetir esa, esa postura, llega un momento en que la gente la adopta, la hace suya, sin el menor cuestionamiento, diríamos acríticamente. Y eso lo ha logrado con creces López Obrador. Ahora, viene aquí algo que vale la pena señalar. Hay que señalarlo y decirlo claro. Eso, cuando ya se arraiga en un número importante de ciudadanos, en el caso de México estamos hablando de millones, en esas condiciones no es fácil acabar con esa situación. No es fácil. Hay que decirlo. No hay que caer en esa ilusión de que vamos y los ciudadanos. No, es un problema que mientras el gobernante le esté entregando dinero a esas personas o privilegios o esté pintando un panorama rosa, esa gente va a seguir. Pero hay una cosa que ayuda, que es la realidad. Sin embargo, no es inmediato
que millones de mexicanos o de nacionales de otro país entiendan eso, sino que se requiere algo más. La primera cosa es que al gobierno se le acabe el recurso y ya no pueda seguir manteniendo esa ficción de que el presidente se preocupa por ustedes, les da esto, les da lo otro, porque la carencia de recursos empieza a cobrar la factura. Los hospitales empiezan a carecer de medicamentos, empiezan a deteriorarse, no hay forma de realizar cirugías, no hay medicamentos, no hay vacunas, etcétera, etcétera. El sistema educativo, lo mismo, empiezan los laboratorios a no tener los reactivos, no hay computadoras, no hay equipamiento, y así, hasta que llega un momento en que el desencanto de aquellos que comprendieron rápidamente el desastre, pero se les van sumando algunos y empieza ese desencanto a crecer, a crecer. Pero repito, eso no es automático. Vea usted en México hoy, tenemos escasos 4 años de López Obrador. Dice uno, en esos 4 años, esta persona está machacando en su mañanera y en acto donde aparece, en ese momento lanza una serie de invectivas, insultos, ofensas, y las personas las aceptan y aquellos son los malos. Pero ¿qué está pasando en México hoy? Porque falta el otro elemento. No es solamente la carencia de recursos, se requiere otro elemento, que es la explicación razonada y con argumentos de aquellos que se dan cuenta del desastre al que nos está llevando o nos ha llevado ya el presidente en turno y su gobernación. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Personas que uno consideraba sensatas han caído también en la trampa. Famosos intelectuales, en algunos casos por obtener privilegios, por ejemplo, colocar a familiares o a sus hijos en puestos de alta responsabilidad, como sería el caso de el doctor Lorenzo Meyer, que ahí anda de aplaudidor como foca y tiene 2 hijos, uno es secretario ahí en Sedatu, o no sé cómo se llama la secretaría esa, y otro consejero independiente en Petróleos Mexicanos, ambos con condiciones económicas de privilegio. Pero hay otro elemento ahí en esto de la explicación que en México falta: los partidos políticos. Los partidos políticos en México han prácticamente enmudecido. Si bien hay algunos dirigentes que se han enfrentado directamente y han retado en un determinado momento en este caso, a la 4T, pero el partido como tal, su estructura completa en todo el país, nada hace. Nosotros vemos aquí en la Ciudad de México la posición, hay que decirlo claramente, la posición del PRI y su dirigente, con todas las filias y fobias que quiera usted, con todas las críticas y ofensas que le quieran hacer al dirigente del PRI, se les ha enfrentado abierta y directamente y los ha retado y los ha derrotado. Pero nomás es él. Repito, nomás es él. ¿Hace lo mismo Marquito Cortés? Para nada. ¿Hace lo mismo Zambrano? Tampoco. ¿Hace lo mismo Dante Delgado? Tampoco. ¿Qué significa eso? Que el número de personas o la fuerza de los partidos no se hace presente en esa crítica. ¿Qué sucede entonces? Que una voz o un grupo pequeño de voces no tienen la presencia que tiene los millones y millones que interesados algunos, oportunistas los otros, corruptos quizá también un grupo importante, aplauden y justifican lo injustificable. De tal manera, pues, que cuando dice usted divide y vencerás, lo estamos viendo.
En sociedades como la nuestra, donde hay una cultura democrática profunda, donde no hay verdaderos y activos ciudadanos, las cosas no son automáticas. Tenemos que reconocer que el tiempo debe jugar su papel. Y aquí apenas tenemos 4 años. Y hay que reconocer que en 4 años este hombre ha logrado una destrucción que en otros países toma años y años. Aquí, antes de empezar a gobernar, ya había cancelado el aeropuerto, que quizás sea el nuevo aeropuerto, sea la peor de las decisiones. En esas condiciones, pues, yo le diría, Lecturalia, todavía nos falta camino por recorrer en esto de sacar a Morena de la escena política. No sé cuántos años tenga usted, Lecturalia, pero vamos a recordar un poco lo que sucedió en aquellos 12 años de Echeverría y López Portillo. Recuerde usted el desastre que tuvimos, que vimos, no obstante la obra importante en materia educativa, por ejemplo. El gasto público dado a las universidades se disparó 4 veces, pero fue un desastre aquello. ¿Por qué? Porque no había recursos con qué soportar eso. Y luego viene López Portillo, porque alguien dice, Ángel, es cierto lo que dices, pero también hay que reconocer, me dice, es obligado, que Echeverría recibe un país dividido, ojo, dividido como producto del 68. Muy bien. Tiene el gasto público como instrumento para calmar el país, pacificarlo. No voy a entrar en esa discusión, pero reconozco ese hecho. Pero no hizo lo conducente para que ese uso del gasto público fuera menos dañino en términos de la salud de las finanzas públicas. Echeverría recibió el gobierno con una deuda total de alrededor de 5,000 millones de dólares y la entregó con 20,000. Pero López Portillo, en aquella frivolidad, en aquella locura y una corrupción sin control, la recibió la deuda en 20,000 millones de dólares y la entregó en 78,000 millones de dólares. ¿Y qué pasó en esos 12 años? Cuando ya la carencia de recursos era evidente, cuando ya no había para seguir manteniendo aquella ilusión, que el mismo partido que había llevado, ojo, a Echeverría y López Portillo, le da la contraria a ese tipo de política y pone a Miguel de la Madrid, un hombre sensato, prudente, conocedor de la economía por su carrera en Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, y empieza a enderezar el barco, pero el daño ya estaba hecho. Y 6 años después, recordemos, en 1988, bueno, 87, se tiene que reconocer la tragedia y abrir la economía. Y en ese momento entra ese grupo de tecnócratas que el Estado mexicano envió al exterior a prepararse. Y hubo de 1988 al 2018, 30 años con todos sus asegúnes, con toda su corrupción, con todos los errores que quiera usted, Lecturalia. Hubo modernización, apertura, llegada de inversión, nos integramos a la globalidad, nos incorporamos en el Telecán a Estados Unidos y Canadá, etcétera. ¿Y qué pasó en esos 30 años? Ya explicaré en otra ocasión cuál es mi hipótesis acerca de la victoria de López Obrador. Pero resulta que llega este hombre con una visión de los años 60 y 70 y acaba con lo que construimos en 30 años. En 2 años, 2 años y medio, acabó. Dilapidó billones de pesos. Metió a Pemex decenas de miles de millones de dólares y no ha podido hacer nada. ¿Por qué? Porque Pemex está quebrado, es insalvable.
se opone al cambio energético y regresa al petróleo, al combustóleo, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, vemos y padecemos. Todavía es poco tiempo. Dirá usted, bueno, pero falta 1 año y medio o falta 1 año, 3 meses para las elecciones. Es cierto. Falta prácticamente todo marzo, todo abril y todo mayo. 1 año, 3 meses. Hay que decirlo también. López está cometiendo torpezas y estupideces en materia de finanzas públicas de manera tal que va a ayudar a la oposición. Pero, ojo, es muy poco tiempo todavía y los partidos no se lanzan todavía en eso que el presidente Calderón llamó en este excelente trabajo que publicó el Reforma ayer domingo, a llegar, ir a la ciudadanía, militar en los partidos. Eso que yo he venido diciendo desde hace meses y meses, ayer lo reiteró el presidente Calderón. Ya le contestaron. El presidente del PRI le dijo que la propuesta de Calderón lleva tiempo. Es cierto. No hay duda de que esa tarea que plantea el presidente Calderón no es automática ni es inmediata. Hay que trabajarla en los próximos años, pero hay que empezar. Ahí es donde incluso yo hablé hoy en mi mañanera del sentido de la urgencia. Pero en los partidos políticos no veo yo ese sentido de urgencia. Y eso abona a López Obrador y su locura destructora. Pero, repito, es cierto, lo que plantea el presidente Calderón no es automático en modo alguno, pero hay que empezar a dar el primer paso. Dice la sentencia china, una larga marcha empieza con un paso. Hay que hacerlo, pero ya, hay que hacerlo. Miren, acaba de aparecer, permítanme ustedes, Max Kaiser, que es una persona que está involucrado, metido de lleno en una tarea para elevar la conciencia ciudadana. Unió esfuerzos, Max, con Paco Calderón y sacaron este libro. Este libro hoy ya está en librerías. Lo que diga tu dedito. Si este libro lo leemos junto con el que publicaron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, La democracia no se toca, estos 2 libros son una lectura obligada para toda persona que le interese el futuro del país. Y aquí están muchas cosas en relación con la cultura que debe tener el ciudadano. Pero en la medida que los partidos no se lancen a motivarlos a hacer lo que se llama labor en tierra, es ir a las casas, ir a decirlo, López va a seguir influyendo. Hay que estar preparados para eso. Hay que tener muy claro este proceso de concientización del ciudadano. El ciudadano no se va a incorporar masivamente al llamado del presidente Calderón o de otro. No, los partidos tienen que desplegar en el país entero un ejército de sus militantes, sus simpatizantes. Hay que hacerlo para que esos ciudadanos se den cuenta del desastre, de la tragedia que ha sido a la fecha Morena, que seguirá siendo, destruyendo y destruyendo más cosas. En fin, eso es lo que le puedo decir en relación con eso que usted plantea. Y pediría a la Chiquis que esta parte, por favor, la incluya como la primera parte del editorial. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente a febrero 20 del año 2023. Muy bien. El título es
¿cuándo haremos lo que debemos hacer? Y ahí cuando digo, ¿cuándo haremos? Ese plural incluye a los ciudadanos, incluye a los partidos, incluye a las dirigencias de los partidos, pero también a sus militantes y simpatizantes. Incluye a los empresarios más encumbrados hasta el más modesto empresario que tiene un tanichito, alguna cosa pequeña. ¿Cuándo haremos lo que debemos hacer? Esto tiene que ver con algo que yo comenté hoy en la mañanera. Ahí lo tienen ustedes en YouTube. Ahí está el sentido de la urgencia. Hoy este país debe entender la urgencia que hay de incorporar a millones de ciudadanos a los partidos para que se involucren en el trabajo de los partidos de difusión, de, como dicen ahora, de una nueva narrativa para exhibir lo que está haciendo López. Pero los partidos muestran una reticencia a hacer eso. Se enconchan. Miren, yo tengo amigos distribuidos en muchos estados de la República. A raíz de mi incorporación al PRI para trabajar en esa tarea, he estado hablándoles a amigos y les digo, oye, ¿cómo va la promoción ahí en tu estado de la Alianza Va por México? Aquí nadie hace promoción, me dice, de la Alianza Va por México. Nadie, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD. Eso es allá con ustedes, me dice, en la Ciudad de México. Y luego hablo con el otro en otro estado, y hablo con el otro, y es el común denominador. No hay una campaña sistemática, permanente, de los tres partidos que conforman la Alianza Va por México para juntos de manera unificada promover desde Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, y seguimos hacia abajo, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Veracruz, allá en el Golfo, y luego nos venimos a San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Puebla. Olvídense. Aquí es donde está la grilla, aquí y la alianza y vamos y esto. El problema es que donde está el grueso de los 94 millones de ciudadanos es fuera de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene alrededor de 5 millones de ciudadanos, pero los otros 90 están repartidos en todo el país. No hay una promoción allá. No, bueno, es que el presidente del comité directivo del partido, pues no le cae bien a Marquito Cortés y está no a Alito o a Zambrano, o es de otro grupo, no es de los chuchos, etcétera. Silencio sepulcral. Dice uno, bueno, ¿cómo vamos a ganar así? Pues, si el instrumento que le daría fuerza a la oposición es la Alianza Va por México, y nadie la promueve, ni los tres integrantes, pues ¿cómo podemos esperar? Por eso, hoy en la mañanera hablo yo del sentido de la urgencia. Pero no sentido de la urgencia para hacer las cosas atrabancadamente, no, sino hacer las cosas correctas, pero ya, ahorita, empezarle ya, pero de manera coordinada, de manera sistemática, con objetivos claros, con metas definidas, ¿no? En esas condiciones, esperar un milagro como algo que caiga del cielo sería una infantilada. Mientras los partidos estén concentrados aquí en la Ciudad de México, las cosas no van a salir bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede
que con la oposición, perdón, con el campo contrario. El presidente tiene presencia en todo el país, sus mañaneras, pero además va, hace giras, las lleva a cabo en esta ciudad, en la otra, y ahí va con todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada, encerrados aquí y de lunes a viernes. No, pues así no se puede. Y los otros, los acá ciudadanos, los de los grupúsculos, tienen más poder de convocatoria y un atropellado aquí en Insurgentes y Reforma que esos grupos. Es que tenemos esta metodología, es que con esto ya registramos a 20,000 o a 30,000. Bueno, sí, ya lo registraste. Y es que con las redes sociales no votan, compañero. Las redes sociales convocan, pero para que hablemos de traducir esa convocatoria a un voto en contra de Morena, hay que trabajar en la mentalidad de esos ciudadanos. No, pero Ángel, yo tengo mi trabajo, no puedo. ¿Eh? Esa es la realidad en lo que se refiere a hacer o empezar a hacer ya lo que tenemos que hacer. Yo hablé en la mañanera de hoy de algunos elementos que plantea el presidente Calderón. Y a propósito, me dan risa los que, don Ángel, ya no es presidente, es expresidente. Entonces le digo yo, bueno, si tú quieres llamarle expresidente, pues llámale expresidente, hombre, ¿cuál es el problema? Sin embargo, en la vida política de los países, cuando un primer ministro o un presidente, dependiendo del régimen, si es parlamentario o constitucionalista, o presidencialista, perdón, la costumbre es que cuando alguien termina su encargo se le sigue llamando, por ejemplo, hablamos del presidente Bush, que el padre ya falleció, pero su hijo se le sigue llamando Mr. President y nadie protesta, hombre. A la primera ministra Merkel, sí, y nadie se molesta. Ah, pero aquí en México ya no es presidente Calderón. Ya lo sé, hombre. Pero es una forma de identificar, de respeto al papel que jugó. En España, el presidente Zapatero, el presidente Aznar, etcétera. Es tan infantil este comportamiento de la gente que piensan, ¿qué pierden? ¿Qué perdemos diciéndole presidente Peña al expresidente Enrique Peña Nieto? Nada, nada, no perdemos nada. Todavía hablamos del crimen del presidente Allende o del presidente Hugo Chávez o del presidente. Digo, señores, ocúpense, por favor, de cosas trascendentes, no de esos detalles, pero es algo que nos encanta. Llevamos la sevicia, el odio a una persona, lo llevamos a niveles casi infantiles. Y ese es el ciudadano mexicano. Ese es. No es otro. No es una persona que opina que esto. No. Ese es el ciudadano mexicano. En esas condiciones, pues, yo me pregunté hoy, ¿cuándo haremos lo que debemos hacer? Y pregunto también, en el editorial de hoy, ¿nunca? Tal parece que así nos vamos a seguir hasta que esto truene y caigamos al mero fondo del precipicio y entonces las cosas tengan que cambiar a matacaballo. Pero mientras tanto, millones y millones de ciudadanos están casi en una posición de retraso mental. Yo entiendo esa posición en un campesino que vive en la miseria, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, ignorante, que no ha tenido oportunidad de ir a la escuela. Lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Pero cuando tenemos al alumnado de la UNAM votando y convocando a la gente a votar el 18 por López, o los jóvenes estos del CIDE con su credencial
Yo soy alumno del CIDE de Relaciones Internacionales Credencial 1, 2, 3, 4 y pido que votemos o que vote por López Obrador, el mejor candidato. Pregúnteles ahorita cómo ha tratado al CIDE López Obrador. Y en el ITAM, en el TEC de Monterrey, en Monterrey aplaudiéndolo a rabiar, dice uno. Estamos en el mundo al revés. Es decir, esas son las cosas que deberíamos estar explicando a la gente. Y los estudiantes del CIDE salir, voy a decir, nos equivocamos. Los de la UNAM igual, los de la Ibero, los del TEC de Monterrey, calladitos, porque les da miedo decir me equivoqué. Por eso de que somos un país de agachones, de cobardes, es lo que somos. En esas condiciones, pues, la pregunta ahí queda. ¿Cuándo vamos a hacer lo que debemos hacer? ¿Nunca? Pues no lo sé. Si dentro de 10 años o 5, 8, cuando esto truene, la gente diga, oye, pues sí, hay que sacarlos a estos. Pero mientras tanto, el deterioro en materia de seguridad pública, de violencia desbocada. Ayer o anteayer el presidente andaba en Sonora, ya que protege el litio, ya es nuestro, cuando todo lo que está en el subsuelo es nuestro desde 1917. Y ahí con un papel, sí, el litio es de nosotros. Al mismo tiempo, estaban tirando en San Luis Río Colorado 3 cuerpos descabezados completamente ahí en la banqueta. La realidad de Sonora es la de los descabezados. Pero el Poncho, agradecemos este gesto del presidente y que Sonora con el litio. Es otro cuento chino ese. Pero bueno, ¿quién está ahí de los partidos que sacan un estudio y lo exhiben? Esa demagogia, esas mentiras. Nada. ¿Cómo queremos que nuestros ciudadanos automáticamente cambien de parecer? No, eso no existe. Yo suelo comentar en estos espacios una experiencia de cambio cultural muy interesante. El número de hijos nacidos vivos por mujer mexicana en su periodo fértil, que para fines estadísticos creo que son de 15 a 45 años o 16, una cosa así, a los 45 años. Se ha reducido este techo. En 1970, de acuerdo al dato censal, la mujer mexicana paría 6.7 hijos nacidos vivos en promedio. El censo del 2020 para las mujeres de 15 a 45 años tenían en promedio 1.5 hijos nacidos vivos. Vea usted el cambio que se ha dado. Multifactorial es la razón. De 1970 al 2020, 50 años. Hoy, pregúntenle ustedes a una joven casadera. Primero pregúntenle si se va a casar. Si les dice sí, sí me voy a casar, ¿cuántos hijos piensa usted tener? Y le dicen, bueno, si nos ponemos de acuerdo, mi futuro esposo y yo, a tener hijos, probablemente uno, y en un descuido ninguno. Quiere decir que en esa mentalidad de esa joven ya se transformó aquella visión tradicional de la mujer mexicana. Esta joven ya llegó a la educación superior o a la preparatoria, ya tiene un trabajo, es empleada o es obrera en alguna maquiladora, etcétera. Ya ve el mundo con otros ojos. Migró muchas de ellas de las zonas rurales a las zonas urbanas. Tiene 10, 12, 14 años de educación, llegó a la preparatoria. Todos esos factores han confluido para que tenga una visión diferente en lo que se refiere al número de hijos que tendría. Ese es un verdadero cambio cultural. Y aquí estos grupúsculos quieren que cambie de la noche a la mañana, así tranquilamente, como algo milagroso,
el ciudadano que cambie, ahora sí voy a ser ciudadano y voy a ir y voy a votar en contra de Morena. Así no funcionan las cosas. Sin embargo, bueno, pues por más que diga uno, pero no hay muchos que les dicen, señores, hay que incorporarse a los partidos. ¿No? Desde acá afuera yo hago, no es cierto, hombre. Como suelo decir en estas últimas semanas, hay que bajar al emparrillado. Hay que jugar fútbol americano, no estar desde las gradas ahí viendo. O como dijo aquel, ver los toros desde la barrera. Eso no funciona en materia electoral. Hay que ir a la política real, hay que conocerla, hay que ensuciarse las manos, hay que ir a tocar las puertas de los ciudadanos y explicarles con argumentos de buena manera. No, Ángel, ya nos vas a poner a estudiar. Es que no hay otra forma. No hay otra forma. Dejemos ese tema y hablemos de otro tema que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la realidad. Me han estado preguntando sobre el problema del endeudamiento y yo por descuido, por lo que sea, no lo había hecho. Hoy traigo aquí los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda del monto neto de la deuda del sector público federal. ¿Por qué sector público? Porque ahí está incluido la deuda de lo que se llama el sector central, más la deuda de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Banca de Desarrollo. Muy bien. Aquí está el primero. Esto es a noviembre, déjenme ver, a noviembre del año 2006. El 30 de noviembre del 2006, cuando el presidente Vicente Fox, sí, esos que critican, presidente Vicente Fox Quesada, aunque les duela, dejó la deuda neta, ahí les va. Y lo voy a poner en números grandes aquí. Aquí está. 1,878,113 millones de pesos. 1.9 billones de pesos. Lo ponemos redondeando. 1.9 billones. Ahí está. Ojo, 1.9 billones. Así dejó la deuda neta del sector público el presidente Fox. Muy bien. Vayamos ahora 6 años después. Noviembre del 2012. Déjenme ponerlo aquí. Ahí está. En el año 2006, dije, fue 1.9 billones de pesos. El presidente Calderón dejó la deuda en 5.2 billones de pesos. Alguien dirá, oye Ángel, ¿casi la triplicó? Sí, casi. ¿Por qué sucedió esto con el presidente Calderón? Porque utilizó deuda de una manera inteligente y responsable para apoyar a las pequeñas empresas, a esto y el otro, para evitar el deterioro o la caída brutal de la economía. Recuerden que enfrentó aquel problema de la pandemia, que fue un desastre también mundial, y tomó decisiones impopulares y dolorosas. Subió por eso de 1.9 billones a 5.2 billones de pesos. Así le dejó la deuda el presidente Calderón a Peña Nieto. Muy bien. 6 años después, el 30 de noviembre del 2018, la deuda ya fue 10 billones 731 mil
736.8 millones de pesos. 10.7 billones. Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda. Vean ustedes, 1.9, 5.2, 5.2 y 10.7. Videgaray, que era secretario de Hacienda una buena parte del sexenio, y que convenció al presidente Peña que era posible contratar deuda porque el petróleo tenía precios muy altos y las tasas de interés estaban muy bajas. Cuando empieza a bajar el precio del petróleo y subir las tasas de interés y no le resultó la jugada, en vez de recular, no lo hizo Videgaray porque sabía que perdería la candidatura a la presidencia y dobló la apuesta. Y otra vez lo hizo y llevaron la deuda a 10.7 billones de pesos. 1.9, 5.2 y 10.7. Muy bien. Ahora vamos al 30 de noviembre del 2022. 13.6 billones de pesos. 13.6 billones de pesos. En 4 años, López Obrador llevó la deuda. Ahí les va a ustedes, para que de 10.7 a 13.6, es decir, 2.9 billones de pesos. 2.9 billones de pesos. Estos 2.9 representan el 22% de crecimiento de la deuda, 22% en 4 años. Y faltan todavía 2. Faltan 2 todavía. ¿Cómo se atreve a decir el presidente que no ha aumentado la deuda, que ellos no han contratado deuda? Pero lo peor no es que lo diga él, que es un viejo mentiroso, que lo digan millones de mexicanos sin que se ocupen de consultar esta información de la Secretaría de Hacienda. Estos no son otros datos, son datos oficiales. Este año el Congreso le autorizó 1.2 billones de pesos para compensar el faltante en la operación del gobierno federal. Quiere decir que cuando menos a estos 13.6 lo vamos a subir casi a 15 billones de pesos, más lo que se le autorice para el año 2024. Así es que agárrense. Estos números aquí están grabados aquí. Aquí están los datos. Esta es una información que mes a mes da a conocer la Secretaría de Hacienda. Ni modo, es la realidad. Hoy tenemos 20. En 8 días, el 28, hoy es 20 lunes, el 27, el martes 28, va a dar a conocer la Secretaría de Hacienda el dato para enero. Es decir, ya van a ser 2 meses más y va a estar ya junto diciembre y enero. Y ahí le voy a decir a cuánto ha subido la deuda en esos 2 meses. Y se va a ir para atrás. Muy bien. Viene ahora otro tema. Sí saben ustedes quién es Elon Musk, un migrante sudafricano que llega a Estados Unidos y empezó él con posiciones, disruptivas, a crear empresas, etcétera. Creo que PayPal fue una de ellas. Pero él quería cambiar el mundo del automóvil con automóviles eléctricos y lo logró. La marca Tesla es ahorita todavía prácticamente el estándar, lo más conocido
en autos eléctricos. ¿Por qué Tesla? Un científico en Estados Unidos a principios del siglo pasado, Nikola Tesla, creó, desarrolló inventos, etcétera, y se movió en el terreno de la electricidad. De ahí, para honrar la memoria de Tesla, le puso a su fábrica o a la marca Tesla. Ahorita tiene, creo que 3 o 4 modelos de sedán y una camioneta, etcétera. Y dado el futuro que se avisora para los vehículos eléctricos, él está buscando localizaciones para poner nuevas fábricas. Muy bien. México es un punto atractivo como país. Sin embargo, cuando decimos México es un punto atractivo, no nos referimos a todo México, sino que hay que hacer algo que se llama un estudio de localización de planta en función de múltiples variables, mano de obra calificada, un ambiente de proveedores especializados para la industria automotriz, instituciones de educación superior que estén produciendo ingenieros, desarrolladores de sistemas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, que haya energía eléctrica abundante, barata y limpia, no contaminante. Muy bien. Y México empieza a ser considerado como una opción interesante para ese proyecto. Y están ahorita en las últimas etapas ya para anunciar la inversión en México. Espero que no se caiga también porque es un avance importante. Espero que no se caiga eso. ¿Por qué razón? Porque una vez más el presidente se mete en lo que no le importa. Y en vez de dejar que sea el sector privado el que resuelva ese problema, anda metiendo su cuchara para evitar que se construya en Nuevo León, y se lleve a Hidalgo, o dice él, al sureste. El presidente no tiene idea lo que significa construir una planta de esa magnitud y las necesidades que tiene en materia de electricidad, barata, limpia y no contaminante, recurso humano calificado, seguridad jurídica, combate al crimen, etcétera, etcétera. Lo que quiere es que no se vaya a Monterrey porque es un gobierno de movimiento ciudadano. El fosfo no es de Morena, aun cuando a veces lo parece, pero quiere que se vaya a Hidalgo, no solo porque su gobernador es morenista, sino para darle vida a ese fantasma de ese aeropuerto que está solo todos los días. Eso les habla a ustedes de una persona que ignora completamente cómo se mueven las fuerzas del mercado. El norte, la frontera norte, donde hay varias plantas automotrices, la más antigua es la planta Ford en Hermosillo, con una red, un clúster a su alrededor de proveedores de primera calidad para trabajar lo que se llama en just in time. En Chihuahua hay otra planta muy grande de motores de Ford. En Coahuila, ni se diga, ahí cerca de Saltillo, creo que es Musquis o Ramos Arizpe. Y luego en Nuevo León está una gran planta de Kia ahí. Es decir, en esa parte del norte del país hay personal altamente calificado en la cuestión automotriz, obreros jóvenes, profesionistas, de tal manera que el lugar óptimo sería Nuevo León. Parece que primero investigaron Coahuila y decantáronse por Nuevo León, que es ahorita. Pero entra su cuchara y que va a hablar con Elon Musk para convencerlo, etcétera. Acaba de salir esta nota en la edición electrónica de Reforma. Tesla debe quedarse en el norte, gobernador Riquelme de Coahuila. No está diciendo el gobernador Riquelme que se quede en Coahuila, no. Dice que se quede en el norte porque es donde están las condiciones
óptimas en materia de personal calificado en la industria automotriz. Que el presidente dice no hay agua, no es cierto, sí hay agua. Lo que hay que hacer es un uso más eficiente de ese recurso escaso. En esas condiciones, pues, otra vez, ¿cuándo el presidente hará lo que deba hacer y no andarse metiendo en lo que no le compete? Allá fue a Sonora y que el litio, ¿cuál litio, hombre? Si no hay nada todavía, apenas está una compañía china en la parte exploratoria, a ver, pero ya el Poncho Durazo ya hasta tiene director de una empresa Mexilitio, quién sabe cómo sea, pero no hay ni empresa, no hay litio, no hay nada todavía. Pero así funciona la política mexicana. En esas condiciones, pues, el sentido de urgencia, dada la complejidad de la situación internacional y la situación mexicana, nacional, al presidente no le interesa. Él se anda paseando tranquilamente. Ya utilizó el AIFA, pero ¿saben con qué avión? La Secretaría de Marina Armada de México y la Defensa tienen cada uno de los secretarios un jet ejecutivo, pero de los perrones, para creo que 16 pasajeros, una chulada de avión. Por las funciones que desarrollan ellos, necesitan poderse mover en una emergencia. En el avión del secretario de la Defensa se fue a Hermosillo, por allá a Sonora. Ahí sí lo usa, pero no, que no se digan. Pero él no ha ido a tomar un vuelo de pasajeros normal al AIFA, ¿no? Él se va de aquí del aeropuerto de la Ciudad de México. El presidente, pues, es toda una caricatura. Si no fuere por su soberbia, por su autoritarismo y su ignorancia e incapacidad para la gobernación, esa caricatura nos daría risa. Pero dada su ignorancia, su incapacidad, su autoritarismo, su soberbia y su locura, es preocupante esa caricatura. Eso es lo que tenemos hoy. Y cierro esta parte editorial con el agregado que habrá que ponerle, Aurora, la primera parte. Cierro esta parte diciendo lo siguiente. Las condiciones del país no son fáciles. Me atrevería a decir que son hoy difíciles y mañana van a ser muy difíciles. Y uno de los elementos para esa gravedad, sin duda lo constituye los partidos políticos. Los partidos políticos han rehuido de manera consciente su trabajo entre los ciudadanos. Hay estructura nacional de dos partidos y Morena incluso, no obstante su presencia, no tiene una presencia nacional fuerte como la tiene el PAN y la tiene el PRI. Pero ustedes recorran el país como si no existieran edificios semivacíos ahí, pues una reunión ahí de vez en cuando, pero una actividad así. En esas condiciones, pues, esperar milagros sería una irresponsabilidad. Y pretender engañar a la gente diciéndole que sí, que esto, que el otro, sería también una gran irresponsabilidad. De ahí la ventaja de esta publicación del presidente Calderón. Como dice el presidente del PRI, Alejandro Moreno, la propuesta, tu propuesta, le dice a Calderón, lleva tiempo, lo cual es cierto. Pero ya expliqué pues, que eso no es nuevo. Claro que lleva tiempo. Diría años incluso. Pero el sentido de la urgencia nos debería impulsar a empezar a trabajar. A empezar a trabajar. Eso es lo que yo señalo. No nos gusta eso. Y ojalá y me equivoque y me tapen la boca y los tres partidos
PAN, PRI y PRD se pongan a trabajar, a movilizar a los ciudadanos, a ir a sus casas, a ir a sus centros de trabajo, etcétera. Nada me gustaría más que me taparan la boca. Nada me gustaría más. Pero en fin, vamos a ver, creo que ya es todo en la parte editorial. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la parte correspondiente al 20 de febrero del año 2023.